¿Qué harías si la única oportunidad de salvar a tu hija desafiara todo en lo que crees? Elena, una arquitecta que construyó su vida sobre cimientos de lógica y control, vio cómo su mundo se fracturaba cuando su hija de 8 años, Sofía, despertó de un coma profundo. Los médicos no tenían explicación alguna, pero la niña, con un hilo de voz, murmuró 3 palabras que lo cambiarían todo para siempre. Dios me tocó. Esta historia te hará cuestionar los límites entre la ciencia y la fe y te preguntará hasta dónde llegarías por amor. Si estás listo para un relato que tocará tu alma y no te dejará indiferente, suscríbete ahora a nuestro canal y dale un like a este video para que podamos seguir creando contenido que te haga sentir y reflexionar. Ahora, acompáñanos en este viaje. El aire en la unidad de cuidados intensivos era frío, estéril, y olía a una mezcla antiséptica de desinfectante y una pena silenciosa. Para Elena, una mujer acostumbrada a controlar cada ángulo y cada plano, este espacio era un caos indescifrable. El único ritmo constante provenía de los monitores que flanqueaban la cama de su hija. Un parpadeo verde, un pitido agudo y constante que medía la frágil existencia de Sofía, de apenas 8 años. Su pequeño cuerpo parecía perdido entre un mar de cables y tubos, una pequeña isla de vulnerabilidad en un océano de tecnología impersonal. Elena observaba cada detalle, no como una madre desesperada, sino como la arquitecta que era, analizando las grietas en la estructura de su vida, intentando encontrar un punto de apoyo lógico mientras todo a su alrededor amenazaba con derrumbarse. El doctor Campos entró en la habitación con la suavidad de quien está acostumbrado a entregar malas noticias. Su rostro, aunque empático, era un mapa de profesionalismo y fatiga. Elena, comenzó, y el uso de su nombre de pila, sin el formalismo habitual, fue la primera señal de alarma. La última resonancia no muestra la actividad que esperábamos. La neuroplasticidad es limitada a esta edad, y el edema sigue ejerciendo demasiada presión. Cada palabra era un golpe medido y científico, una demolición controlada de la esperanza. Elena asintió, procesando la información como si fuera un informe técnico. No lloró. En su lugar preguntó por porcentajes, por protocolos alternativos, por cualquier variable medible que pudiera ajustar, pero la respuesta del médico fue un silencio pesado que lo dijo todo. La ciencia se estaba quedando sin respuestas. Claro, aquí tienes los siguientes 2 parágrafos. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez fue Javier quien entró, trayendo consigo el aroma a café barato de la máquina del pasillo y una desesperación que no intentaba ocultar. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, eran el espejo del alma de Elena, reflejando un dolor que ella se negaba a exteriorizar. En sus manos, un rosario de cuentas de madera se movía con un ritmo ansioso, un ancla en medio de su tormenta. «Tenemos que seguir rezando, Elena», susurró su voz rota. «Un milagro es posible. No podemos perder la fe ahora». Elena desvió la mirada. Para ella, la fe era la admisión de la derrota, el último recurso de quienes ya no tenían un plan. Verlo aferrarse a esa esperanza le provocaba una mezcla de lástima e irritación, abriendo una brecha invisible entre ellos. Poco después, llegó Isabel, la madre de Elena. Era una mujer de fe sencilla y robusta, forjada en una vida de pruebas superadas con oraciones y novenas. En su mano arrugada apretaba una pequeña medalla de plata recién bendecida. Se acercó a la cama con la intención de colocarla en la almohada de Sofía. «Para que la Virgen la cuide, mi niña. La fe es lo único que nos puede salvar ahora», dijo con una convicción inquebrantable. Con una frialdad que sorprendió incluso a Javier, Elena la detuvo. «Mamá, por favor, no aquí». Su voz fue un filo cortante. «Confiamos en la ciencia, no en amuletos». Rechazar la medalla era rechazar un mundo entero, una herida antigua que se reabría con la simple presión de la plata contra su piel. La sugerencia de los médicos llegó esa misma tarde, envuelta en un lenguaje compasivo que sonaba a sentencia. Hablaron de calidad de vida, de evitar el sufrimiento y de prepararse para decisiones difíciles. Cada palabra era un eufemismo para el final, un clavo más en el ataúd de la esperanza. Elena los escuchó con una calma gélida.
despidiéndolos con un asentimiento casi robótico. Insistió en que Javier fuera a casa a descansar y vio a su madre dirigirse a la capilla del hospital, dejándola por fin en la soledad que tanto anhelaba y temía. La noche cayó sobre la ciudad, pero dentro de esa habitación la oscuridad era más profunda. El reflejo de la mujer en el cristal de la ventana le devolvió la imagen de un edificio a punto de colapsar, y por primera vez, Elena se permitió sentir el peso de la estructura cediendo. En el silencio sagrado que solo existe en las horas previas al amanecer, rota y sin defensas, Elena se arrodilló junto a la cama. Agarró la pequeña mano de Sofía, fría e inerte. «Mi amor», susurró, y la palabra se quebró. Su monólogo no era una oración, sino una confesión amarga, un ajuste de cuentas con un cielo que sentía vacío. «¿Por qué tú?», le preguntó a la nada, su voz temblando de una furia contenida por décadas. «Ya te llevaste a mi hermano, recé, ¿sabes? Recé hasta que mis rodillas sangraron y te lo llevaste igual. ¿Y ahora vienes por ella?». En el clímax de su rabia, un grito ahogado se formó en su garganta. «¡No te la vas a llevar!». Justo en ese instante, el ritmo monótono del monitor cardíaco se disparó y un pitido agudo y alarmante llenó la habitación. Elena levantó la vista bruscamente, el corazón encogido por el pánico. Su mente, entrenada para anticipar el peor escenario, interpretó la alarma como el sonido del final, la claudicación de un cuerpo agotado. Se preparó para lo inevitable, para ver la línea del monitor aplanarse, pero en lugar de la nada, encontró un movimiento. Un leve temblor en los párpados de Sofía, casi imperceptible, y entonces, lentamente, los ojos de la niña se abrieron. No estaban vacíos ni perdidos en la niebla del coma. Eran claros, lúcidos, y la miraban directamente, con una intensidad que parecía venir de otro mundo. Elena se quedó sin aliento, su escepticismo luchando contra la evidencia de sus sentidos. En ese instante, la enfermera Lucía entró corriendo, alertada por el cambio en los monitores, y se detuvo en seco en el umbral, su rostro un lienzo de pura incredulidad. Con la mano temblorosa, Elena se acercó para tocar la mejilla de su hija, mitad esperando que la imagen se desvaneciera como una alucinación, producto del agotamiento y el dolor. La piel de Sofía estaba cálida, real. Los labios de la niña se separaron, y un susurro frágil, apenas un soplo de aire, cortó el silencio tenso de la habitación. 3 palabras que no tenían lugar allí, en ese templo de la ciencia y la razón. «Dios me tocó». La frase quedó suspendida en el aire, resonando con un peso incalculable. Para la enfermera Lucía fue un milagro. Para Elena fue el inicio de una crisis mucho más profunda que la enfermedad de su hija. Era un desafío directo a los cimientos de su alma, una verdad imposible que ahora vivía y respiraba frente a ella. La recuperación de Sofía no fue gradual, fue una explosión de vida que desafió toda lógica médica. A las pocas horas de abrir los ojos, el respirador artificial se convirtió en un objeto innecesario. Al día siguiente, sus respuestas a los estímulos eran nítidas y coherentes. El personal del hospital se movía en un murmullo de asombro y especulación, hablando en voz baja de uno de esos casos que lees en los libros. El doctor Campos ordenó una nueva batería de pruebas: electroencefalogramas, tomografías, análisis de sangre. Cada resultado que llegaba a sus manos era una contradicción del anterior, mostrando una mejoría que parecía acelerada en el tiempo. Mientras tanto, Elena observaba todo no con la alegría desbordada de una madre, sino con la mirada crítica de un auditor. Exigía datos, gráficos y precedentes, buscando desesperadamente una variable oculta, una explicación racional que le devolviera el control del universo. En una pequeña sala de reuniones con paredes de un blanco impersonal, el doctor Campos se sentó frente a Elena y Javier. Intentaba encuadrar lo sucedido en un lenguaje que pudiera dominar. Habló de recuperación neurológica atípica y remisión espontánea del edema cerebral, términos que sonaban impresionantes, pero que en el fondo significaban «no lo sé». Se notaba que sus palabras eran un delgado velo que apenas cubría su propio desconcierto. «Elena, en 20 años de carrera nunca he visto una regresión del daño a esta velocidad.
La capacidad del cerebro para repararse a sí mismo es asombrosa, pero esto hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Esto es extraordinario. No tenemos un modelo clínico que explique lo que ha pasado con Sofía. Su confesión de ignorancia científica, en lugar de calmar a Elena, solo alimentó su creciente ansiedad. Mientras el hospital celebraba discretamente la asombrosa recuperación, el abismo entre Elena y Javier se hacía más profundo. Javier estaba eufórico, lleno de una gratitud que se desbordaba en llamadas a la familia, en flores que llenaban la habitación y en una sonrisa que no se borraba de su rostro. «Es un milagro, Elena. ¿Lo ves? Dios nos escuchó», le decía, abrazándola con una energía renovada. Pero ella no podía compartir esa alegría pura. Su mente estaba en otro lugar, en un laberinto de dudas. Mientras Javier organizaba una misa de agradecimiento, ella pasaba horas en su portátil, tecleando frenéticamente en buscadores médicos. Recuperación súbita de coma, actividad límbica postrauma, alucinaciones hipnagógicas en niños. Para Javier era un regalo divino. Para Elena era un problema que no podía resolver, una ecuación con una variable desconocida que amenazaba con invalidar todas sus certezas. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, Isabel dejó una pequeña estampa de un ángel en la mesita de noche. Al verla, la mente de Elena viajó 20 años atrás, a otra habitación de hospital que olía a la misma mezcla de desinfectante y desesperanza. Vio el rostro de su hermano Miguel, pálido contra las sábanas blancas. Recordó las manos de sus padres entrelazadas, las promesas susurradas al cielo, sus propias rodillas doloridas sobre el suelo frío, mientras rogaba con la fe pura e inquebrantable de una adolescente. Y recordó el silencio aplastante que siguió al último suspiro de su hermano, un vacío que no fue llenado por ninguna presencia divina, sino por la cruda realidad de la pérdida. Su rechazo a la fe no era arrogancia, era el tejido cicatricial de una herida que nunca había sanado. Sofía, ya sentada en la cama y dibujando en un cuaderno, no era la misma niña que entró en coma. Había una calma en ella, una serenidad casi desconcertante para una niña de su edad que acababa de regresar de un abismo. No mostraba miedo ni confusión. Cuando Elena, con su habitual necesidad de análisis, le preguntaba qué recordaba de su sueño, Sofía hablaba con una sencillez profunda. No mencionaba oscuridad ni silencio, sino una luz cálida que no quema y una paz que se siente como un abrazo sin brazos. Sus descripciones eran poéticas, impropias de una niña de 8 años. Elena intentaba catalogar estas palabras como un mecanismo de defensa, una fantasía postraumática creada por un cerebro en recuperación, pero la certeza en los ojos de su hija era absoluta, y eso la inquietaba más que cualquier diagnóstico. La enfermera Lucía, la joven que presenció el despertar, se convirtió en una observadora silenciosa del fenómeno. Un día, mientras cambiaba el suero de Sofía, se dirigió a Elena con una voz suave pero firme. «He trabajado en esta unidad durante 5 años», le dijo, mientras Sofía tarareaba una melodía desconocida. «He visto a niños recuperarse y a otros que no, pero nunca he visto a nadie regresar de esa manera, con esa paz en los ojos». Hizo una pausa, asegurándose de que Elena la escuchaba. «Es como si no hubiera vuelto sola, como si alguien la hubiera acompañado de regreso». Su testimonio, viniendo de una profesional de la salud, una testigo imparcial, añadía una capa de legitimidad al milagro, haciendo cada vez más difícil para Elena aferrarse a sus explicaciones puramente racionales. Las visitas de Isabel, la madre de Elena, se volvieron una constante. Llegaba con recipientes llenos de comida casera que olían a hogar y a una normalidad perdida, pero también traía consigo su fe inquebrantable como un manto. No discutía con su hija. Su método era más sutil. Hablaba del despertar de Sofía como un hecho consumado de la intervención divina. «Fue la mano de Dios, Elena. Él escuchó todas las oraciones, incluso las que tú guardabas en silencio», le decía mientras le acomodaba una almohada a la niña. Cada gesto, cada palabra, era una invitación a un mundo que Elena había decidido abandonar. Para Elena, el amor de su madre venía ahora envuelto en una presión invisible, un recordatorio constante de su propio vacío espiritual, ese que había intentado llenar con planos, edificios y un control férreo sobre su realidad.
Un par de días después, mientras hojeaban un viejo álbum de fotos que Javier había traído para entretener a Sofía, ocurrió algo que desestabilizó por completo a Elena. Sofía señaló una fotografía descolorida de un hombre sonriente junto a un rosal. Era el padre de Elena, fallecido años antes de que la niña naciera. Con la naturalidad de quien comenta el clima, Sofía dijo: «El abuelo Carlos dice que no estés triste, mamá, y que sus rosas de este año están más bonitas que nunca». El detalle era tan específico, tan íntimo. Su padre había sido un jardinero apasionado y orgulloso de sus rosas, que el aire se espesó en la habitación. Javier la miró conmovido, e Isabel susurró una oración de gracias. Elena, en cambio, sintió un escalofrío. Buscó una explicación lógica, una conversación escuchada a medias, pero en el fondo sabía que no la había. El comentario de Sofía sobre su abuelo se convirtió en una grieta que comenzó a separar a Elena y Javier. Para Javier fue la prueba definitiva, la firma de Dios en el milagro. Empezó a hablar del tema con una alegría y una reverencia que a Elena le resultaban insoportables. Sugirió que hablaran con un sacerdote, que fueran a misa en familia para dar las gracias. Su propuesta fue la chispa que encendió la pólvora. «Es que no lo entiendes, Javier. Hay una explicación para esto, solo que todavía no la tenemos», le espetó Elena, su voz cargada de frustración. La discusión se intensificó. «¿No puedes simplemente alegrarte?», replicó él, herido. «Nuestra hija ha vuelto, Elena. Ha vuelto de un lugar del que nadie regresa. ¿Y a ti solo te preocupa que no tenga sentido?». Él la veía como una mujer fría e ingrata. Ella lo veía como un hombre que había abandonado la razón. Esta creciente desconexión la sumió en una profunda soledad. Se sentía como una extraña en su propia vida, una exiliada en su propia familia. Javier, su madre, la enfermera Lucía e incluso Sofía parecían habitar un mundo diferente, uno regido por la fe y los misterios, un lugar al que ella ya no tenía acceso. Era la única disidente en una sala llena de creyentes, y la sensación era aterradora. Su identidad, forjada en la lógica y la inteligencia, se desmoronaba. ¿Y si era ella la que estaba equivocada? La única que no podía ver la verdad. El trabajo, su refugio habitual, ya no le ofrecía consuelo. Los planos perfectamente calculados sobre su escritorio parecían una burla frente al caos indescifrable que se había apoderado de su hogar. En su desesperación por encontrar una respuesta tangible, Elena solicitó otra reunión con el doctor Campos. Esta vez no fue como una madre agradecida, sino como una investigadora obstinada. Llevaba su tableta cargada con artículos sobre síndromes de falsa recuperación y confabulación post-coma. Se los mostró con una urgencia casi febril. «¿No podría ser esto, doctor? ¿Una narrativa compleja que su cerebro ha creado para procesar el trauma?», le preguntó, buscando en él un aliado para su escepticismo. Necesitaba que la voz de la ciencia le diera permiso para dudar, que etiquetara las palabras de Sofía como un mero síntoma, un eco neurológico. Quería que él le confirmara que todo era un truco de la mente, devolviéndole así el orden a su universo. El doctor Campos la escuchó con paciencia, su mirada reflejando una profunda compasión. Revisó los artículos que ella le ofrecía, asintiendo con la cabeza. «Teóricamente, Elena, todo es posible. El cerebro es un territorio en gran parte inexplorado», admitió, «pero la coherencia de su estado, su absoluta falta de angustia, no encaja en los patrones habituales». Luego, dejó los papeles a un lado y la miró directamente, cambiando su rol de médico al de un simple ser humano. «Permíteme hacerte una pregunta. Olvida por un momento si fue un milagro o una anomalía. Tu hija está aquí, está sana y feliz. ¿Por qué es tan doloroso para ti aceptar esta alegría solo porque no puedes explicar su origen?». La pregunta, tan simple y directa, desarmó a Elena por completo, dejándola sin respuesta y enfrentada a una verdad incómoda. Su búsqueda de lógica la estaba alejando de su propia felicidad. El alta hospitalaria de Sofía y su regreso a casa deberían haber sido el capítulo final y feliz de la pesadilla. Sin embargo, para Elena, fue el comienzo de una nueva fase de extrañeza. El hogar que ella había diseñado con una precisión milimétrica para ser un santuario de orden y estética, ahora se sentía invadido por una calma que no era suya.
Sofía se movía por los espacios con una serenidad y una confianza que no le pertenecían. Elena intentaba desesperadamente restaurar la normalidad a través de sus métodos habituales: horarios, menús planificados, rutinas estrictas. Pero la niña ya no necesitaba ser gestionada. Se había convertido en un ser autónomo y pacífico, cuya tranquilidad contrastaba dolorosamente con la tormenta interna de su madre. La paz había vuelto a la casa, pero era una paz que Elena no podía habitar. La tensión alcanzó su punto de ebullición unas noches más tarde durante la cena. La conversación, liderada por un Javier radiante y una Isabel agradecida, giraba en torno al regalo que habían recibido. Hablaban de bendiciones, de segundas oportunidades y de cómo la fe los había sostenido. Elena permanecía en silencio, removiendo la comida en su plato, sintiendo cómo cada palabra sobre milagros y designios divinos la asfixiaba lentamente. Intentó desviar la conversación hacia un tema práctico, el regreso de Sofía al colegio, pero Javier la interrumpió con dulzura. Primero, hay que dar las gracias, Elena. Todo lo demás puede esperar. Esa fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Elena se endureció y dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido seco y metálico que silenció la mesa. La explosión era inminente. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Javier e Isabel miraron a Elena, sorprendidos por su brusco gesto. Sofía, con una sensibilidad que parecía haberse agudizado tras su experiencia, percibió la tormenta que se gestaba en el interior de su madre. Dejó su propio tenedor a un lado y la miró con sus ojos grandes y claros, llenos de una preocupación pura. «Mamá, ¿estás enfadada?». Su pregunta inocente, desprovista de juicio, fue más penetrante para Elena que cualquier palabra de los adultos. Era la voz de su hija, intentando alcanzarla a través de un muro de cristal que ella misma había construido. Al mirar a su alrededor, vio a su familia unida en una certeza que la excluía, un círculo de fe donde sus dudas y su dolor no tenían cabida, y eso fue lo que finalmente la hizo estallar. «No, no estoy enfadada», dijo Elena, poniéndose de pie con una lentitud que desmentía la furia que hervía en su interior. Su voz era controlada, pero vibraba con una intensidad que helaba la sangre. ¿De verdad que no lo ven? ¿O simplemente no quieren verlo? Comenzó a caminar por el comedor, sus movimientos precisos y nerviosos, como un animal enjaulado. Están celebrando un milagro como si fuera un regalo envuelto con un lazo, pero no se han parado a pensar en lo que significa. Podría ser una casualidad estadística, una recuperación espontánea, pero no, eligen la respuesta más cómoda, la que no exige pruebas. Su mirada barrió la mesa y sus palabras se volvieron afiladas. Esto no es fe, es el miedo a admitir que estamos solos, que no hay ningún plan divino, que el universo es simplemente caótico y a veces cruel. Javier se levantó, no con la misma furia que ella, sino con una tristeza profunda y una fuerza herida. «Te equivocas, Elena. No es miedo, es gratitud», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Es la única respuesta que encuentro cuando miro a nuestra hija y la veo reír, cuando hace apenas unas semanas nos preparábamos para despedirnos de ella». Señaló a Sofía, que los observaba en silencio, su pequeña cara un reflejo de una sabiduría antigua. «Yo no tengo las respuestas que buscas en tus libros y tus artículos. No sé qué fue, pero sé lo que sentí en ese hospital. Sentí que no estábamos solos. Y esa esperanza, Elena, esa fe que tanto desprecias, fue lo que me mantuvo en pie mientras tú te ahogabas en tu propia lógica». La apelación emocional de Javier, lejos de calmarla, avivó aún más las llamas de su dolor. «Esa esperanza es una mentira», gritó, y por primera vez el nombre de su hermano salió de sus labios como un fantasma liberado. «Yo también la sentí. Recé por Miguel con toda mi alma. Le rogué a ese Dios en el que ahora pones tu confianza con los ojos cerrados. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? El silencio. Se lo llevó y me dejó con las manos vacías y el corazón roto». El dolor crudo, guardado durante 20 años, llenó la habitación, sorprendiendo a Javier y a Isabel, quienes nunca habían visto la verdadera profundidad de esa herida. «Así que no me hables de gratitud. No voy a darle las gracias por devolverme a mi hija, a la misma entidad que ya me demostró lo cruel y arbitraria que puede ser». Tras la confesión de Elena, un silencio denso y pesado se apoderó del comedor.
Sus palabras, cargadas con el veneno de un dolor antiguo, flotaban en el aire como un gas tóxico. La ira de Javier se disipó, reemplazada por una comprensión súbita y abrumadora. Por primera vez, no veía a una mujer cínica y fría, sino a una niña atrapada en el ámbar de una tragedia pasada, reviviendo una y otra vez la misma pérdida. Isabel lloraba en silencio, pero sus lágrimas no eran por el milagro de Sofía, sino por la herida abierta de Elena, una que ella, como madre, nunca supo cómo sanar. La familia, fracturada por sus diferentes formas de creer, se encontró unida por un instante en el reconocimiento de un sufrimiento que nunca había sido nombrado en voz alta. Fue Sofía, con la sabiduría intuitiva que ahora la caracterizaba, quien rompió el hechizo. No parecía asustada por los gritos, solo inmensamente triste. Se deslizó de su silla, caminó con sus pequeños pies descalzos sobre el frío suelo de madera y se acercó a su madre. Elena permanecía rígida, temblando por las réplicas de su propia explosión emocional. La niña no dijo nada. No intentó ofrecer una solución adulta ni una frase reconfortante. Simplemente rodeó las piernas de su madre con sus brazos delgados y la abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Ese gesto simple, un acto de amor puro e incondicional, fue un ancla en medio de la tempestad. Elena se paralizó, pero el calor del abrazo de su hija comenzó a filtrarse a través de las grietas de su armadura. El abrazo de Sofía no resolvió nada, pero detuvo la guerra. Creó una tregua frágil en un territorio devastado por el dolor. Elena, todavía temblando, finalmente posó una mano sobre la cabeza de su hija, un gesto vacilante que era a la vez una rendición y una conexión. Javier, en un intento por recuperar algo de normalidad, comenzó a recoger los platos de la mesa en silencio. El sonido de la porcelana contra la madera, un torpe intento de llenar el abismo emocional que se había abierto. Isabel se unió a él y juntos se movieron por la cocina con una coreografía tácita, dándole a Elena el espacio que claramente necesitaba. La familia, rota y exhausta, se refugió en los rituales mundanos, pretendiendo ser normales mientras el suelo bajo sus pies seguía temblando. Más tarde, en la sala de estar, se sentaron en un silencio incómodo, el resplandor del televisor pintando sus rostros con una luz azul y vacía. Sofía, percibiendo la profunda herida de su madre, se acurrucó a su lado en el sofá y apoyó la cabeza en su hombro. Elena, emocionalmente agotada y con las defensas bajas, no se apartó. Se quedó quieta, permitiendo por primera vez en mucho tiempo un momento de pura y simple vulnerabilidad. Fue en esa quietud, en ese instante de tregua, que Sofía levantó la vista. Su mirada no era la de una niña buscando consuelo, sino la de alguien con un mensaje urgente que entregar. Abrió la boca para hablar y en ese momento, Elena sintió que lo que estaba a punto de escuchar sería la pieza final y decisiva del rompecabezas imposible que era su vida. Elena miró a su hija, esperando una pregunta infantil, una queja sobre el sueño o el hambre, pero lo que Sofía dijo a continuación no pertenecía a su mundo, ni a su edad. Con una voz tan clara y serena como el agua de un manantial, la niña la miró fijamente y dijo: «Mamá, el tío Miguel dice que ya dejes de estar enojada». El nombre de su hermano, pronunciado en presente, como si acabara de hablar con él, golpeó a Elena con la fuerza de un huracán. Todo su cuerpo se quedó helado, su respiración atrapada en el pecho. Su mente, su brillante y lógica mente de arquitecta, se revolvió frenéticamente, buscando un error, un recuerdo perdido, una conversación escuchada por casualidad. Pero sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que nunca había compartido la verdadera naturaleza de su ira por Miguel con nadie, y mucho menos con su hija de 8 años. Sofía, ajena a la demolición que sus palabras estaban causando en el alma de su madre, continuó con una naturalidad que lo hacía todo aún más increíble. «Y dice que él está bien, que no le dolió al final», añadió, su pequeña cabeza todavía apoyada en el hombro de Elena. «Dice que está en un lugar con mucha luz y que siempre te cuida desde allí». El mensaje era un misil teledirigido al corazón de la fortaleza de Elena, bypassando cada una de sus murallas racionales. No era una fantasía infantil, era una comunicación directa,
específica y cargada de un amor que trascendía la muerte. Era la llave que abría la habitación sellada de su dolor, una que había mantenido cerrada con llave durante 20 años, y ahora la puerta acababa de ser derribada. Por un instante que se sintió eterno, Elena no se movió. El mundo exterior, la sala, el televisor, su familia, se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existían las palabras de Sofía y el rostro sonriente de su hermano en su memoria. Todos sus argumentos, sus artículos científicos, su desesperada necesidad de una prueba lógica, se volvieron cenizas ante la calidez de ese mensaje imposible. La máscara de control que había llevado durante años, su rostro de arquitecta impasible, no se agrietó, se hizo añicos. El primer sollozo que escapó de su garganta no fue un llanto, fue el sonido de una estructura colapsando, un quejido gutural que había estado atrapado en su pecho durante 20 años. Se deslizó del sofá y cayó de rodillas al suelo, su cuerpo sacudido por la violencia de un dolor demasiado tiempo reprimido. Las lágrimas brotaron como un torrente, una inundación que arrasó con todo. Eran lágrimas por Miguel, por la rabia que había carcomido su alma en solitario. Eran lágrimas por la vida de Sofía, un alivio que no se había permitido sentir. Y eran lágrimas de una confusión devastadora, las de una mujer que acababa de ver el mapa de su mundo, tan cuidadosamente dibujado, prenderse fuego. En ese momento no pensaba en Dios, ni en la fe, ni en milagros. Solo sentía un océano de dolor, de amor, de resentimiento y de miedo, todo desbordándose a la vez. Javier e Isabel se arrodillaron a su lado, sin decir nada, entendiendo que ese era un momento sagrado y terrible. Simplemente pusieron sus manos sobre ella, ofreciendo el silencioso consuelo del tacto mientras la tormenta rugía. El torrente de lágrimas finalmente comenzó a amainar, dejando tras de sí un agotamiento profundo y tembloroso. Elena se sentía vacía, hueca, como un edificio del que solo queda la estructura tras un incendio. Levantó la vista, el rostro surcado por el llanto, y sus ojos se encontraron con los de Javier. En ellos no vio juicio ni victoria, solo un amor y una compasión que la abrumaron. Él le tendió la mano y la ayudó a levantarse del suelo. Ella se apoyó en él, aceptando su fuerza, y el muro de frialdad que los había separado se derrumbó. Luego miró a su madre y vio en sus ojos el reflejo de su propio dolor, un sufrimiento compartido que las unía más allá de sus diferencias de fe. En ese momento, las viejas batallas ideológicas perdieron todo su sentido. Más tarde, cuando la calma había regresado a la casa, Elena estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Sofía se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. No preguntó si estaba bien, parecía saberlo. Simplemente se quedó allí, una presencia cálida y silenciosa. «No llores más, mamá», susurró la niña con una dulzura que era a la vez infantil y ancestral. «Al tío Miguel no le gusta verte llorar». La frase, dicha con tanta sencillez, no era una estaca más en su herida, sino un bálsamo. Era una continuación del mensaje, una suave caricia desde el más allá. Elena miró los ojos serenos de su hija y por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo más allá del miedo y la confusión. Era una pequeña semilla de paz, la aceptación de un misterio que era más grande que ella. En ese momento, Elena miró a Sofía, pero ya no veía un enigma médico o un fenómeno paranormal. Vio a su hija, su valiente, sabia y extraordinaria hija, que había viajado a un lugar desconocido y había regresado con un regalo solo para ella, la llave para liberarla de su propia prisión de dolor. La última de sus defensas se desvaneció, y en su lugar surgió una aceptación silenciosa y abrumadora. Ya no necesitaba entenderlo todo. Con un suspiro que pareció liberar el aire viciado de 20 años, atrajo a Sofía hacia sí y la abrazó. Este no fue un abrazo vacilante o temeroso. Fue un abrazo total, una rendición incondicional al misterio, a la vida y al amor que se negaba a ser explicado. Javier observó la escena y una sonrisa de puro alivio iluminó su rostro cansado. Se acercó y envolvió a Elena y a Sofía en sus brazos, formando un círculo de amor y protección. Isabel se unió a ellos, posando su mano sobre la espalda de su hija, y la familia,
rota por la tragedia y la discordia, finalmente se sintió completa de nuevo, pero ya no eran los mismos. Habían sido destrozados y reconstruidos en algo diferente, algo más fuerte, cimentado no en certezas compartidas, sino en la vulnerabilidad y el amor incondicional que habían sobrevivido a la prueba. No hubo palabras de «te lo dije», solo el lenguaje universal del consuelo, del perdón silencioso y del regreso a casa. En la quietud de la sala, iluminados solo por una lámpara, permanecieron abrazados. Las lágrimas de Elena seguían fluyendo, pero ya no eran las lágrimas amargas de la rabia o la confusión. Eran lágrimas de liberación, lágrimas que lavaban una herida antigua y abrían espacio para algo nuevo. No había encontrado a Dios de la manera en que su madre o su esposo lo entendían. Había encontrado algo quizás más fundamental. Había encontrado la paz en no saber, la libertad en soltar el control y la capacidad de aceptar un amor tan grande que no cabía en ninguna de sus ecuaciones. El clímax no terminaba con una respuesta, sino con una rendición, una que finalmente le permitiría empezar a sanar. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron fuera y dentro de la casa de la familia. La atmósfera, antes cargada de una tensión casi palpable, ahora era ligera y cálida. Elena se movía por ella de una forma nueva, con una sonrisa más fácil y una mirada que ya no intentaba analizarlo todo, sino simplemente observar. No había abandonado su mente lógica, pero le había añadido una nueva habitación, una con las ventanas abiertas al misterio. Su relación con Javier floreció sobre las ruinas de su conflicto. Ahora eran socios en una verdad más profunda, cómplices que habían sobrevivido a un naufragio y que valoraban la tierra firme de una manera que antes no conocían. Su amor se había vuelto más honesto, más paciente, más real. La reconciliación también llegó a la relación con su madre. Una tarde de domingo, mientras tomaban un café en el jardín de Isabel, el mismo que olía a las rosas que su padre tanto amaba, Elena finalmente encontró las palabras. «Mamá, sigo sin tener las respuestas a todo», admitió, «y quizás nunca las tenga. Pero ahora entiendo la fuerza que encontraste en tu fe, y aunque yo no sepa rezar como tú, te agradezco que lo hicieras por todos nosotros». Isabel simplemente le tomó la mano, sus ojos brillantes de emoción. No necesitaba que su hija compartiera sus creencias, solo le bastaba con saber que había encontrado la paz. La vieja brecha entre la ciencia y la fe se había convertido en un puente. Meses después, en una de las revisiones finales, Elena se encontró de nuevo con el doctor Campos, pero esta vez el ambiente era distinto, más cercano. Fue ella quien le dio la noticia que él no esperaba. «He dejado de buscar una explicación, doctor», le confesó con una sonrisa tranquila. «Creo que hay cosas en esta vida que no están hechas para ser diseccionadas y entendidas, sino simplemente para ser vividas». El médico la miró con un profundo respeto y asintió. «Su hija nos enseñó a todos una lección de humildad, Elena. Nos recordó que, a veces, la ciencia más sabia es la que reconoce sus propios límites. Hay misterios que es mejor no resolver». El círculo de la ciencia y la fe, por fin, encontraba un punto de contacto en la aceptación. Sofía, por su parte, era la encarnación de la vida misma. Volvió a ser una niña feliz y bulliciosa, aunque conservaba una sabiduría serena en la mirada. Ya no hablaba de la luz cálida ni de su tío Miguel, como si el mensaje hubiera sido entregado y su misión cumplida. El milagro no se convirtió en un espectáculo diario, sino en el cimiento silencioso sobre el que la familia reconstruyó su felicidad. Elena la observaba jugar en el parque, correr y reír con sus amigos, y por primera vez sentía una alegría pura, sin el peso del análisis o el miedo a lo desconocido. Había aprendido que el regalo más grande no era entender la vida, sino tener el coraje de vivirla plenamente, aceptando su belleza y su inescrutable misterio. Una noche estrellada, mientras estaban sentadas en el jardín trasero, Sofía señaló el vasto manto oscuro salpicado de luces titilantes. «Mamá, ¿qué hay más allá de las estrellas?». La antigua Elena habría respondido con datos sobre galaxias y años luz, con la precisión de una enciclopedia. La nueva Elena, en cambio, la rodeó con sus brazos, la apretó contra su pecho y miró al mismo cielo infinito. «No lo sé, mi amor», susurró, y en esas 3 palabras
había más sabiduría que en todos sus libros. No lo sé, y creo que está bien no saberlo todo. En esa rendición, en esa paz encontrada en el misterio, Elena se dio cuenta de que el verdadero milagro no fue solo que su hija volviera a la vida, sino que ella misma, por fin, había aprendido a vivir.